Impacta. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otro punto de impacto. Bueno, ya con la elección de capital definida, ya lo sabe, Macri reelecto por un amplísimo caudal de votos y una amplísima brecha con Daniel Filmus del Frente para la Victoria. Ahora con otro desafío a nivel provincial, que es Córdoba, el domingo que viene, y ahora dentro de 2 semanas todos tenemos que volver a votar, absolutamente todos, en esta suerte de primera vuelta o internas abiertas que son el 14 de agosto para elegir al candidato presidencial y a los diferentes candidatos que usted tenga en su distrito. Si está en provincia, por ahí tiene que elegir intendente, legisladores, etcétera. Cada uno sabrá según si tuvo antes elecciones locales o no. Bueno, pero vamos a ver cómo está parado el gobierno, la oposición, el macrismo. ¿Surgió un nuevo líder o no en base a esta elección en capital? ¿Está debilitado o no el kirchnerismo, como dicen, Duhalde, Carrió y compañía? De todo esto y mucho más vamos a hablar, por un lado, en nuestra primera parte del programa con María José Lubertino. Muy buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, a ver, algunos dicen que no era necesario someterse a esta derrota en capital. Bueno, no es que nos sometimos a una derrota, nosotros tenemos una serie de ideas que defendemos y nos pareció importante llegar al balotaje porque es el sistema que la ciudad ha elegido en la constituyente del 96, un balotaje que tiene que ver con que si alguien nos saca la mitad más uno, se llega a esta instancia, ¿no? Por supuesto, esto consolida la posición del PRO en la ciudad. En general es muy difícil cuando hay reelección que se cambie el rumbo de un mandato. En general la tendencia en todas las elecciones cuando hay reelección es que se tiende a reforzar los votos de confianza de la ciudadanía para que quien fue electo en el periodo anterior complete su obra, concluya su mandato. Bien, pues si van mal, siempre que van bien, siempre que van bien. Pero hay que ver también que están dadas una serie de condiciones a nivel nacional que ya dejan fuera de discusión cuestiones que en otra época nos sumergían en debates como la época del que se vayan todos. Entonces se empiezan a dirimir otro tipo de cuestiones o de liderazgos o de prioridades. Igual para nosotros la elección consolida la posición del PRO en Buenos Aires, pero avanza el Frente para la Victoria. Recordemos que en la última elección la segunda fuerza era la fuerza de Pino Solanas, por lo tanto... Pero legislativa es diferente. Pino en legislativa suma mucho más que cuando... Bueno, pero de todas maneras, desde el Frente para la Victoria, desde la primera elección, desde que existe, digamos, el kirchnerismo, fue la más alta votación que tuvo en la secuencia de elecciones, ¿no? Es la vez que tiene más votos en la ciudad. De todas maneras, para nosotros, digamos, no es un premio consuelo salir segundos, obviamente, se trabaja para ganar. Y nosotros entendemos y lo vivimos en la legislatura junto con las otras fuerzas políticas, junto con Proyecto Sur, junto en muchos casos con la coalición, en muchos casos también con la UCR o con el socialismo. Nosotros tenemos un punto de vista distinto de cómo gestionar la ciudad y creemos que más allá del resultado electoral, lo que no se cambia es que la ciudad sigue siendo desigual, que se duplicó el ingreso
por impuestos, pero no se logró modificar la estructura de desocupación en la ciudad, que son casi 10 puntos. Es un poco la crítica que le hace la oposición a nivel nacional, ¿no? Dice, la economía más o menos anda estable, pero la inflación que tenemos no solo no se la reconoce, sino que está comiendo los ingresos de los trabajadores, y también muchas de las cuestiones sociales, la pobreza ha aumentado. Son las críticas, digamos, que se le hace al kirchnerismo pero hay en la que nación. mirar los datos duros, ¿no? Entonces, mirando por ejemplo, mirando los datos duros, hay datos de desocupación, que es evidente que la creación de 5 millones de puestos de trabajo a nivel nacional no se ve reflejada en la ciudad. En la ciudad, desde que asume Macri, hay casi un 10% de desocupación y subocupación, con subocupación un 15%, y se mantiene. Los únicos que mejoraron un poquito la situación relativa en la ciudad son los más jóvenes en relación al empleo. Pero, por ejemplo, tomando el coeficiente de Gini, ¿no? Que el coeficiente de Gini es el que mide la brecha de desigualdad. En el nivel nacional, la brecha de desigualdad era mayor cuando asume Kirchner a la actual. En la ciudad, cuando asume Macri, la brecha de desigualdad era menor a la actual en la ciudad. Sin embargo, perdóname, María José, pero todos los barrios ganó Macri. Sí, pero eso no quiere decir que estos indicadores que te digo no... A ver, los indicadores no se modifican por la votación, los indicadores son datos duros y son datos del propio esquema estadístico de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, cuando por ejemplo, la mortalidad infantil, ¿sí? La mortalidad infantil en el sur de la ciudad es igual al NOA o al NEA, al noroeste o al noreste, y la mortalidad infantil en el norte de la ciudad es igual a países europeos. Eso es un dato que probablemente la mayoría de la gente... Después no coinciden con los datos de cada una de las provincias. Es como cuando fue la presidenta a decir que los datos de crecimiento, de inversión y desocupación de la provincia de Santa Fe, según sus datos del INDEC, eran catastróficos. No es datos del INDEC. Y fue Wiener y la desdijo, la desmintió uno por uno. Indicadores del Servicio Estadístico de la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. María José, de hecho, inclusive yendo un paso más, ¿no? Cuando se analiza esta votación en Capital, desde el oficialismo inclusive hubo, me parece a mí, como un cambio el hecho de que la presidenta la llamara y felicitara a Mauricio Macri, hubo como un discurso más tranquilo de algunos ministros. Después al día siguiente, bueno, volvieron a criticar a los que votaron a Macri y no votaron a Filmus. Y entonces empezó todo a desmadrar otra vez. Sí, algunos dijeron inclusive que fue culpa de los medios. El propio ministro del Interior, Randazzo, dijo que los medios tienen una gran penetración en Capital y que por eso se votó de esta manera. Y hoy Duhalde explotó y dijo que son todos unos estúpidos. Así nomás dijo Duhalde, candidato presidencial. Dijo, me impresiona la cantidad de estúpidos que hay en la Argentina, en referencia a los kirchneristas. Y por otro lado también dijo, por ejemplo, Luis Barrionuevo, que sin los peronistas no se puede gobernar este país. Empezamos otra vez en esta ebullición y ahora es la guerra a ver, muerte. Dos cosas. Primero, yo no veo la guerra ni... A ver, realmente, con sinceridad te digo, mi amigo Terraño decía, hay que leer cada vez menos los diarios, y yo creo que me mantengo fresca y rozagante porque leo menos y me guío de alguna manera más por las cuestiones de fondo y no por la información que a veces circula. Entonces, yo no Entonces estoy... no son tan importantes los medios de comunicación, ¿por qué la bronca? Yo no estoy en ningún lugar en donde haya sentido bronca. Sí te podría decir que por supuesto nos pone tristes a quienes tenemos una manera distinta de ver las cosas, no haber sabido, no haber podido comunicar mejor o sensibilizar en relación a las cosas que para nosotros son valores importantes, y eso es lo que hay que trabajar. Digamos, cuando se pierde una elección, siempre la responsabilidad es del que pierde, no hay imputaciones a otros, ¿sí? Es como cuando uno va a dar un examen, es un examen, es una evaluación, aprobás, reprobás, sacás mejor nota, peor nota, pero igual esa fotografía no cambia el cuadro de situación de la cotidianeidad y las cosas y las tareas que hay que hacer. Entonces, nosotros intentaremos que en lugar de políticas cosméticas, la pista de patinaje, las ciclovías, la estética en algunos lugares de la ciudad, que son importantes, que es agradable y que es muy lindo disfrutarlos. Que sea una ciudad que uno va y la vive. Te puede gustar o no, pero tenés una ciclovía, el patinaje. Entendemos que eso no es incompatible con la inversión pública que hacía falta para los subtes,
con que las escuelas estén en buenas condiciones o que los ámbitos de la salud estén en condiciones, bueno, o que se invierta en vivienda. María José, que cuando Filmus fue ungido candidato por la propia presidenta, él dijo que la presidenta le había prometido que si le era electo jefe de gobierno, iban a arreglar el tema de los subtes por el aval nacional a los créditos que no se le dan Macri, que le iba a dar la policía, las escuelas. No, primero. Le dijo que iba a facilitar la vida. La presidenta es una presidenta y no es una reina, es una presidenta. Es lo que le dijo la presidenta. Si vos decís que es una reina, no sé, yo lo dije. Yo te estoy diciendo, te estoy corrigiendo porque muchas de las cosas que decís no dependen de la decisión de un príncipe o de una reina. Esa fue la conversación que tuvieron dicha por el propio Filmus. No. Yo, si se manejan como en una monarquía, esa ya es la interpretación. Yo te estoy diciendo que esto no es una monarquía y que hay un parlamento. Entonces, por ejemplo, en eso coincido con Macri. La transferencia de la policía no depende de la voluntad exclusiva de un ejecutivo, sino que hay un debate parlamentario y la dificultad está en la reforma constitucional que pone que hay que hacer la transferencia con los recursos y como vos bien sabés, porque lo hemos peleado quienes somos porteños en el Congreso Nacional, variaron los presidentes, variaron los tiempos y básicamente las provincias, sobre todo en el Senado, es el ámbito más difícil de convencer que se pase con presupuesto porque obviamente el resto de las provincias paga de su propio presupuesto cada una de las policías. Segundo, jamás puede haber dicho la presidenta que le iban a arreglar los subtes con los avales nacionales porque los avales o no avales están disponibles para cualquier provincia que se endeuda cuando se cumple con la ley de responsabilidad fiscal. Ley que según el propio Mauricio Macri dice que cumplimos. No, los pero ciudadanos de la al momento en que él pidió los avales no se cumplía con la ley de responsabilidad fiscal porque tenía determinadas implicaciones que luego se derogaron que ahora puede cumplirse perfectamente. Pero el todavía problema, no lo dieron el aval. Pero es que ahora no tiene un problema de aval, porque endeudamos a la ciudad, con el macrismo se endeudó como nunca la ciudad, la legislatura le permitió endeudarse, se tomó un crédito caro, los últimos bonos tangos por los cuales está procesado hasta Grindetti, por las comisiones y los avales que se dieron, y fundamentalmente vino el dinero terminó depositado en el Banco Ciudad porque el gobierno de la ciudad no tenía los proyectos para llevar adelante los subtes, o sea que no fue un problema de falta de recursos, María Eugenia, acá fue un problema de ineficacia en la gestión, porque los recursos vinieron, porque la propia ciudad, que es la más rica del país, y tiene un 80% de recursos que son propios y que no dependen de la nación. ¿Y por qué la gente lo votó? Bueno, habría que hacer ahora seguramente una encuesta para profundizar eso te lo dirán quienes hagan un relevamiento sociológico. Pero eso no deberían haberlo hecho previamente las fuerzas opositoras para ganarle la elección a Macri. Bueno, pero a ver, o lo hicieron cuando mal. se hacen encuestas uno puede saber lo que la gente va a votar o tener alguna idea, pero eso se está referido fundamentalmente a lo que las personas dicen. Y las personas a veces dicen una cosa y votan de otra manera, por eso no se calculaba en ninguno de los casos esa diferencia tan fuerte. Vos acordate que también en la época de Menem y cuando la reelección de Menem hubo también un voto donde mucha gente no decía que iba a votar a Menem. Pero de todas maneras, yo puedo tener algunas hipótesis. Yo creo que la mayoría de la población se guía por las cuestiones que se pueden ver o apreciar más en superficie, en estética o en cosmética de la ciudad y muchas veces, aunque uno critique el problema del tránsito, eso tiene un correlato que tiene que ver con la falta de planificación del transporte o que no haya más transporte público. Uno critica que haya gente durmiendo en la calle o critica la toma del indoamericano, pero eso tiene un correlato con que no se invirtió en vivienda. Es decir... O también la toma de las tierras en Jujuy, con una represión y 4 muertos, un gobernador que es kirchnerista. Digo, porque esto lo estamos viendo... Me estabas preguntando por la ciudad. No, por eso esto lo estamos viendo en varias zonas de la República Argentina. Y me pongo el ejemplo de Jujuy porque es un gobernador, Walter Barranuevo, kirchnerista. Bueno, cada provincia tiene la responsabilidad sobre la construcción de las viviendas, cada provincia tiene la responsabilidad sobre la acción de sus fuerzas de seguridad, por eso es muy importante que tanto en este caso como en los otros casos que hubo muertos,
porque obviamente nadie puede tomar una propiedad privada, pero también hay derechos económicos y sociales que deben ser garantizados, el derecho a la vivienda es uno de ellos, y por supuesto nunca, jamás se debe reprimir o matar, y bueno, los casos de gatillo fácil son menos, pero sigue habiendo casos de este tipo. Vamos a ver cómo sigue esto porque tenemos un largo calendario electoral realmente por la noche de hoy. Muchísimas gracias, María José, por estar acá. Gracias.